Bien, continuamos con más de Noticias Globovisión, Economía, diputado, abordando pues la pregunta que dejábamos al aire en el segmento anterior. ¿Cuál quizás pudiera ser la solución para reactivar el aparato productivo de nuestro país, tomando en consideración pues que todo este sistema de control es el encargado de asignar divisas para la importación y exportación de bienes y pues para el funcionamiento correcto de la economía de nuestro país? Mira, cuando me preguntas cuál sería la mejor decisión que puede tomar el gobierno, cualquiera pensaría que yo te voy a responder con una travesura política. Y la verdad es que la mejor decisión que puede tomar el gobierno de Nicolás Maduro es su renuncia. Porque en economía hay una variable que es fundamental y que a lo mejor tú no la puedes medir o cuantificar, que es la confianza. Y lamentablemente, tanto los venezolanos como los extranjeros, la inversión privada venezolana como la que viene de afuera, no tiene ninguna confianza en este gobierno. Por lo tanto, difícilmente van a llegar esas inversiones que permitan el reimpulso, el relanzamiento de la economía venezolana. Así que no es una travesura, es realmente una respuesta muy concreta, muy objetiva. Pero en todo caso, ¿qué se puede hacer para corregir? Mira, nosotros desde la Asamblea Nacional hemos venido señalándole el camino al gobierno. Lamentablemente el gobierno pareciera que no tiene ningún interés en resolver la crisis económica. Si tú recuerdas, la primera ley que aprobamos nosotros en la Asamblea Nacional en el año 2016 fue la reforma de la ley del Banco Central. Y esto lo hicimos no solo con la intención de devolverle la autonomía al banco emisor, sino también para controlar y, por qué no decirlo, eliminar la posibilidad del financiamiento monetario, que no es otra cosa un gobierno que gasta más de lo que le ingresa y que cubre ese déficit fiscal con la emisión de dinero inorgánico. Esa es la principal razón de la inflación en Venezuela. Para que tengamos una idea, la liquidez monetaria, el Banco Central la ha aumentado en más de 1.300%. Es decir, hay 1.300% más dinero circulando y la misma cantidad de bienes, o lo que es peor, cada día menos bienes y servicios que demandar. Por eso la inflación. Así que una política de disciplina fiscal donde los gobiernos a futuro puedan gastar exactamente lo mismo que le ingresa, que tengamos un gobierno que privilegie la inversión por encima del gasto dispendioso e irresponsable, que tengamos la posibilidad de eliminar una cantidad de controles que, lejos de resolver la crisis económica venezolana, lo que han hecho es profundizarla y convertirse en unas especies de alcabala para la corrupción administrativa, porque nadie me puede decir que los controles que hoy tenemos en el país han sido eficientes, porque fíjate, tenemos control de cambio, control de tasas de interés, control de precios, control de costos, control de la distribución y sin embargo tenemos la inflación más alta del mundo y unos niveles de escasez que son terribles. Así que estos controles, lejos de mejorar, lo que han hecho es empeorar la crisis económica y por supuesto solo se han servido para que unos cuantos enchufados se sigan enriqueciendo. Por supuesto, hay que hacer una programación de la inversión, privilegiando sobre todo el sector agroindustrial, donde se puedan crear fondos para impulsar la siembra de aquellos rubros, sobre todo, que son de ciclo corto, para empezar de una manera más rápida a producir alimentos en Venezuela y con ello ahorrarnos divisas que permitan entonces ir al ciclo medio y al ciclo largo. Por ejemplo, en Venezuela hay que potenciar la producción de granos, hay que, en vez de invertir en lo inmediato en la producción del ganado vacuno, habría que invertir en pollos, habría que invertir en cerdo, cuyos ciclos son mucho más cortos y que los venezolanos empezaríamos a ver resultados mucho más rápidos. Y que el gobierno entienda que siempre es 1000 veces preferible invertir $1 en bienes y servicios para la producción nacional que invertir dólares en importar bienes y servicios que son elaborados o producidos en otros países. Por cada $1 que tú inviertas en la producción nacional, te estarías ahorrando por lo menos 8 o 9 dólares de los que gastas en importar esos mismos bienes y servicios que son producidos en otros países.
frena el DICOM, el dólar paralelo, así como ha tenido o ha manifestado el gobierno nacional la intención de que esto suceda con la implementación de este tipo de subastas? Con este tipo de subastas, te dije, no se resuelve nada, porque mientras no tengamos una subasta de verdad donde impere la oferta y la demanda y donde haya transparencia, para que se elimine la discrecionalidad de los funcionarios del Banco Central, que solo sirven como alcabalas para la corrupción, poca confianza va a generar en los venezolanos, por eso no va a resolver nada. Pero además, con este nivel de precio o este tipo de cambio que se fijó de 24.000 bolívares, que tan solo es el 10% del valor del dólar en el mercado paralelo, muy poca influencia va a tener este sistema. Así que lo que podemos esperar es que este DICOM siga progresivamente depreciando el tipo de cambio y que podamos tener en muy poco tiempo anuncios por parte del gobierno nacional de evaluaciones consecutivas para ver si con eso se logra parar el tipo de cambio. Ahora, con respecto a la devaluación del bolívar rápidamente, ¿pudiese entonces no avisorarse algo positivo de seguirse realizando este tipo de subastas de la forma en cómo se están realizando hasta el momento? Mira, lo único positivo es que si siguen con este procedimiento de depreciación del tipo de cambio o de evaluaciones, pudiéramos estar cada día acercando más el tipo de cambio oficial al tipo de cambio paralelo, y eso sí podría llegar en un momento a detenerlo. Pero este tipo de soluciones individuales o de medidas individuales no terminan de resolver los problemas de fondo de todas las distorsiones que en el sistema económico venezolano se han generado. Por eso, cuando me hiciste la pregunta anterior, te hice mención de 3 o 4 aspectos que son fundamentales. Pero nosotros hicimos un trabajo en la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional en el año 2016, cuando yo era el presidente, donde señalábamos 10 puntos claves para superar la crisis económica. Hay muchos que no les gusta usar el término de paquetes o de medidas globales, pero lo cierto es que medidas individuales no resuelven nada. Es como cuando el gobierno, sin corregir las distorsiones económicas, aumenta el sueldo de los trabajadores. Termina el sueldo de los trabajadores siendo un incentivo mayor a la inflación y, en definitiva, el trabajador venezolano, lejos de ganar más, termina ganando menos, porque a pesar de que en bolívares, desde el punto de vista cuantitativo, es mayor, pero el poder adquisitivo de esos bolívares cada día es menor. Agradecidos, diputado, por haber compartido con nosotros estos minutos acá en Noticias Globovisión Economía. Era el diputado Alfonso Marquina, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión Permanente de Finanzas. Hasta acá, Noticias Globovisión Economía. Recuerde que todas las informaciones también están reseñadas en nuestro sitio en internet, www.globovision.com, sección Economía, también en Twitter, @economía_gb, y mis cuentas en las redes sociales, @Ingrid Caribay. Que tengan todos feliz tarde.